Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es lunes, es 24 de agosto, es un regreso a clases atípico. No hay tráfico en las calles, no hay operativos viales alrededor de los planteles educativos, porque simplemente quizás con su pijama, pero se despertaron más temprano para que las niñas y los niños y los jóvenes pues comiencen a conectarse, ya sea a su computadora o sea a la televisión, para tener pues clases de manera remota. Y vamos a estar obviamente platicando de ello, pero hoy, lunes 24 de agosto, saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9, también a quienes lo hacen allá en la zona de costa, allá en Tecomán, en MAX 105.3. Asimismo, le damos la bienvenida a la gente que se incorpora a este programa a través de su transmisión en Facebook, en facebook.com/Pacífico, en la cuenta de Estación Pacífico en esta red social. Nos da mucho gusto que nos escuchen, gente de todo el estado de Colima, gente que nos escucha desde allá de Manzanillo, de los 10 municipios, pero le envío un afectuoso saludo a la gente que nos está escuchando desde el puerto de Manzanillo. Hay gente desde fuera del estado de Colima que también nos escucha, incluso desde fuera del país, que tiene interés en lo que aquí sucede y que por esta vía nos mantenemos estrechamente comunicados. Les agradezco a todas y a todos su compañía, que con ella nos reiteren su preferencia, y esta mañana, como todos los días, buscaremos corresponderles con mucha información útil para que puedan ustedes comenzar su día bien informados, y también con no solamente información útil, sino generada a través de un proceso periodístico serio, riguroso, contextualizado, como el que ustedes merecen. ¿De qué temas vamos a platicar en los próximos 120 minutos que hay en el menú del programa de hoy? Bueno, les vamos a platicar del regreso a clases. Haremos una especie de recopilación de algunas de las voces sobre las complejidades, sobre los retos que enfrentan todo el sector educativo. Obviamente las instituciones educativas, los maestros, los alumnos de manera directa, pero también los padres de familia, las madres y padres de familia que tienen que acompañar, especialmente con los más pequeños, este nuevo ciclo escolar por las condiciones de la pandemia, que han obligado a que las autoridades decidan en lo público y en lo privado también se tenga que seguir esta directriz de un regreso a clases a distancia. Platicaremos también datos interesantes respecto a las condiciones de los hogares colimenses para el regreso a clases a distancia, la penetración de internet en los hogares colimenses, también de la propia televisión, para saber un poco los números que en Colima hay detrás de esta decisión que se tomó a nivel nacional de que fuera a través de la televisión, qué condiciones tenemos para que, más allá de esta posibilidad de la plataforma vía televisión abierta, que se pueda también a través de internet pues ser un vínculo entre maestros, alumnos y padres de familia. Obviamente vamos a actualizar las cifras de la pandemia tanto en el estado como en el país. Los domingos suelen ser días de bajo registro de casos por cuestiones más que pandémicas y más de que la gente no se enferme y no fallezca en domingo, pues simplemente el registro a veces se pasa para el lunes por cuestiones administrativas, así es que los números suelen ser bajos y no es la excepción en el ámbito estatal y en el ámbito nacional, pero tendremos esta actualización junto con el mensaje del gobernador Ignacio Peralta respecto a la entrada en vigor de la obligatoriedad
sin castigos ni coscorrones, pero obligatorio por ley, el uso del cubrebocas mientras esté activa la pandemia en el estado de Colima. Platicaremos ya de ello en otros temas. Vamos a ver si nos alcanza para platicar de cosas que sucedieron en el Congreso el viernes pasado, de una emotiva despedida al hoy diputado con licencia Rogelio Rueda Sánchez, que anuncia que buscará pues seguir desde otra trinchera con lo que afirma que es pues lo que siempre quiso hacer, que es el servicio público. Lo hará desde otra trinchera y buscará ser notario público. Está en ese proceso, un proceso iniciado hace meses, que es incompatible con la función de legislador local, así es que solicita licencia. Hubo momentos emotivos, mensajes de reconocimiento a su chamba por parte no solamente de los priistas, de las priistas sería obvio. Liz Rodríguez emitió un emotivo mensaje, pero hubo también otros, Marta Mesa, el propio Fernando Antero Valle y algunos otros, Carlos César Farías del PT, con pluralidad partidista, reconocimiento a la labor del diputado Rogelio Rueda Sánchez, hoy diputado con licencia, que buscará ser notario público, y estaremos de ello platicando. Asimismo, una innecesaria polémica, diría yo, porque ese dicho era totalmente innecesario, en el entorno del Ayuntamiento de Colima, la segunda de a bordo del alcalde Locho Morán, Esmeralda Cárdenas, secretaria del Ayuntamiento. En sus redes sociales, expresa diversas cosas, comparte, entendemos, desde alguna aplicación para la lectura de la Biblia, respetables las creencias religiosas de cada quien, comparte algunas citas bíblicas, y pues hace un par de días compartió una cita bíblica que nosotros buscamos la original, está un poco modificada sobre la original, pero que hace una referencia a un detestable pecado: ser homosexual. Detestable pecado. Obviamente hubo reacciones en redes sociales, hubo deslindes del propio ayuntamiento y del presidente municipal Locho Morán, que le exige una disculpa pública, que vamos a revisar si ya se dio o si no se ha dado, pero de todo ello vamos a platicar. Hemos invitado a conversar a la propia Esmeralda Cárdenas por si quiere aclarar algo. No nos ha respondido, vamos a insistir. Obviamente, si hay algo que aclarar, quizás no tiene nada que aclarar, y su visión sobre la homosexualidad pues está ahí plasmada y no quiere aclarar nada, así es que eso pues lo respetamos, ¿no? Simplemente platicaremos el caso, lo sucedido, que ya les estoy de alguna manera adelantando en este momento. Así es que, esos son los temas. En cuanto a entrevistas, con quien estaremos charlando, despuesito de las 8 de la mañana vamos a platicar con Raúl Olmos, parte del equipo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, periodista él, con quien entraremos en detalles de, todo el caso Emilio Lozoya, cómo lo ve esta organización dedicada al combate a la corrupción y la impunidad, el caso Emilio Lozoya, disculpen, Chuy, un saludo, Emilio Lozoya, y si ven, qué conexiones hacen con los otros casos que han surgido, el caso David León y Pío López Obrador. Seguramente la discusión nos llevará a ello. Estaremos conversando con la gente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad despuesito de las 8:05, 8:10 de la mañana, con el reportero Raúl Olmos, y por ahí de las 8:35, 8:40 conversaremos con Remedios Olivera, diputada local de Movimiento Ciudadano, obviamente en el Congreso del Estado de Colima, y vamos a ver en qué va y para cuándo habrá renovación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Recordarán que hubo un proceso que no llegó a una definición y que tuvieron que comenzar de nuevo los trabajos para ver quién va a reemplazar al frente de esta comisión a Sabino Hermilo Flores, que incluso se hizo una terna después de el proceso legal que inició el propio Sabino Hermilo para quejarse del procedimiento. Pues en esa terna quedó el propio Sabino Hermilo. ¿Y en qué va todo este asunto? ¿En qué quedó aquello?
¿Y para cuándo? Pues de ello estaremos platicando y de algunos otros temas del legislativo local. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros por distintas vías. A la gente que nos sigue en Facebook o que nos escucha en frecuencia modulada, pero que tiene acceso a esta red social, a Facebook, bueno, pueden ir ahí a la zona de comentarios de esta transmisión en vivo, de este Facebook Live. Pueden simplemente en la propia plataforma dejarnos los comentarios y estaremos revisándolos, procesándolos y atendiéndolos, o pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp, mandarnos algún mensaje de voz, en texto, imágenes, videos que nos quieran compartir con cualquier tipo de comentario, mientras sea respetuoso, y si no, pues también lo recibimos. Sin embargo, no podremos compartirlo al aire. Cualquier mensaje es bien recibido y será atendido en el WhatsApp 312-171-0598, 312-171-0598. Habiendo dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, después de una pausa que será breve, comenzamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Pues hoy inicia para la educación básica el ciclo escolar 2020-2021, y a diferencia de lo que sucedió con el cierre del ciclo escolar anterior, por allá de marzo, el final del primer trimestre y segundo trimestre e inicio del segundo trimestre del año, pues a diferencia de aquel momento en donde nos tomó a todos los participantes del sector educativo desprevenidos el arranque de la pandemia, de esta contingencia sanitaria, para el arranque de este ciclo escolar hubo algo de tiempo para pensar, repensar, planear y aterrizar alternativas y aplicar el aprendizaje generado con las dificultades del fin del ciclo anterior y comenzar un nuevo ciclo adaptándose a esto que hemos definido como nueva normalidad. Así se tomó la decisión de no volver a clases de manera presencial hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde en cada uno de los estados. Hay por ahí algún estado en amarillo, así es que todavía falta para esa posible fecha de un retorno presencial. El estado de Colima se mantiene en rojo y ya estaremos platicando de ello. Así es que pues no hay regreso presencial, es un regreso a distancia. Las autoridades en el sector educativo optaron por, de manera generalizada, a nivel de autoridad, poner como la principal vía para las clases en el sector educativo público la televisión. Firmaron convenios con televisoras y a través de distintos canales podrán los alumnos tener clases. Pero esta modalidad de educación no presencial pues ya existía antes de la pandemia. Sin embargo, no existía para todos y evidentemente representa retos para todos los participantes en el proceso educativo, para las autoridades que lo planean, para los pedagogos que hay detrás de los planes de estudio y de todas las definiciones en el sector educativo, tanto en lo público como en lo privado. Obviamente también para los maestros y maestras en los salones de clases y para las alumnas y alumnos que, no estarán físicamente como tal en un salón de clases, sino desde sus hogares, y se añade pues una importante participación de las madres y los padres de familia. Quisiéramos que fueran más padres de familia, pero la machista realidad de nuestro país nos indica que las que llevan la principal carga ahora, que también tienen que ser como maestras o asistentes de las maestras y maestros, son las madres de familia. De esos retos les queremos platicar. Para ello, obviamente, a lo largo de los días pasados hemos conversado con la propia autoridad educativa, con pedagogos y con gente que está al frente de instituciones educativas, no solamente en lo público, también en lo privado. Y primero comenzaría con lo que platicamos con el
secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, a quien le enviamos un saludo. Seguramente tendrá una jornada muy activa el día de hoy con el regreso a clases en el estado de Colima. Y para el funcionario, pues uno de los retos a los que deben responder, pues es simplemente la realización de clases en línea, por lo que se dio capacitación a los profesores de escuelas públicas para poder afrontar el ciclo escolar, que se contempla, buscar la manera de superar el exceso de tareas y actividades que les solicitaban a los alumnos, sobre todo entendiendo pues lo que esto implica para la dinámica en el hogar y para la participación de madres y padres de familia. También nos dijo hace algunos días el secretario Flores Merlo que en las localidades sin acceso a plataformas digitales se van a realizar guiones de trabajo, los cuales entregarán a los maestros, a los padres de los estudiantes, además de que contarán, obviamente, como ha planteado la autoridad federal, con contenidos a través de televisión. Escuchemos parte de lo que nos dijo el secretario de Educación de la Administración Estatal. Definitivamente, Miguel Ángel, es un gran reto, pero también es una responsabilidad. Yo creo que como padres de familia queremos lo mejor para nuestros hijos. Por eso estamos diseñando una estrategia muy flexible, Miguel Ángel, donde los padres de familia no se vean presionados ni forzados a cumplir con algunos contenidos en tiempos que no les permita su situación de actividades del hogar o de actividades laborales. Del ciclo escolar anterior, una de las lecciones fue pues que tal vez estaban dejando demasiadas actividades que después los propios maestros tenían dificultades para darles un seguimiento, un acompañamiento adecuado, y que mucha de la carga terminaba en los padres de familia. Entonces eso, la carga en cuanto a actividades que se tienen que hacer más allá del tiempo que están conectados, ya sea a una pantalla de computadora o una pantalla de televisión, y los mecanismos para retroalimentar y para de alguna manera acompañar el proceso de aprendizaje, no estarán dejando demasiadas actividades y tareas, por lo que esto implica para la dinámica en los hogares colimenses, nos decía el secretario en estos micrófonos hace algunos días ya. En estos micrófonos también conversamos con el pedagogo Juan Carlos Yáñez de la Universidad de Colima, de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima, y Juan Carlos Yáñez nos recomendaba a las autoridades educativas y a los maestros no preocuparse tanto en abarcar todos y cada uno de los temas que conforman los distintos planes de estudio, sino destacar las temáticas que sean más relevantes, además de incluir temas relacionados con la propia realidad que se está viviendo, con la crisis sanitaria. Decía, es un excelente momento para aprender cuestiones de biología, de química, para entender, puede generar un interés que antes era más difícil de entender, ¿no? De tener, ¿qué es un virus, ¿no? ¿Cómo se contagia? Este tipo de cosas, además de entender pues la dinámica social que hay en este contexto de pandemia y buscar cómo adaptarlo a la temática en cada uno de los niveles. Además, este pedagogo nos planteaba que es importante dejarle la responsabilidad a las escuelas y a los propios maestros, ya que deben confiar en ellos por ser quienes conocen las características particulares del alumnado de cada institución, y no hacer que los padres de familia asuman también, ponía él el dedo en la llaga, en la carga de todas las actividades de enseñanza, y para ello también tener en cuenta pues las diferencias económicas que puede haber en el propio alumnado y que existen en todo el estado. Vamos a escuchar parte de lo que en estos micrófonos dijo Juan Carlos Yáñez, que es muy relevante en este arranque de ciclo escolar. Y la otra es dejarle una buena parte de la responsabilidad a la escuela. La responsabilidad en el sentido no de, ahí arréglatelas como puedas, sino decirle, escuela, nosotros confiamos en tus maestros, en tu capacidad, en tu colectivo, en tu directora, en tu supervisor. Construyan ustedes una propuesta a la medida de la escuela, de esa escuela, la escuela de ustedes, porque ustedes conocen lo que están haciendo. Entonces, no puede haber una estrategia para todos, porque las escuelas son distintas. No son igual las públicas y las privadas. Y luego dentro de las públicas hay
las públicas enormes y hay las escuelas primarias multigrado para atender indígenas en quesería. Ya te puedes imaginar la diferencia entre la Corona Morfín y una escuela de este tipo. Es parte de lo que nos dijo Juan Carlos Yáñez, especialista de la Universidad de Colima, que nos decía, bueno, no todas las escuelas son iguales y esto debe entenderse a la hora de la toma de decisiones. También en estos micrófonos conversamos con Rodrigo Costa. Él preside, además de ser directivo en el Colegio Campo Verde, preside una de las dos agrupaciones de escuelas privadas en el estado. Y bueno, él, además de contarnos las dificultades que están viviendo como cualquier otra empresa, no hay empresas que tienen ánimo de lucro, hay algunas otras que no, pero como toda la economía nacional y la economía en el estado pues están batallando. Mucha gente ha decidido pues no inscribir en escuelas privadas a sus hijos porque pues dicen no se tienen las actividades presenciales, no va a ser lo mismo y pues para qué gasto, ¿no? Se han tomado esas decisiones en algunos hogares. Nos relataba pues que todavía no tienen cifras definitivas, pero una caída en la matrícula superior al 10%, entre 10 y 20% nos decía, pero más allá de ello, que eso es una discusión de otro ámbito, de otra naturaleza, pues también nos decía que muchos de los planteles educativos han hecho pues una inversión, obviamente de recursos económicos, pero también de capacitación, de tiempo, de esfuerzo de la gente que trabaja en las escuelas para mejorar las plataformas digitales que van a utilizar sus alumnos. Rodrigo Costa descartó que existan instituciones educativas privadas en Colima que hayan cerrado por situaciones financieras hasta este momento de la crisis, que sí hay algunas que tienen complicaciones serias. Es parte de lo que nos decía. Por ahí hay una cuestión que se ha manejado mucho en los medios en cuanto a que las escuelas cerradas los gastos son menos, y no es así. Con todas estas inversiones, adecuaciones en una escuela, el gasto más fuerte o la inversión más fuerte es el recurso humano, y bueno, ese no ha bajado. Nosotros tenemos que estar listos para cuando el semáforo esté en verde, tener a nuestro personal completo. Y hay otra agrupación de instituciones de educación privada en el estado, la Federación de Escuelas Particulares de Colima, cuya presidenta Marisol López Llerenas nos dijo que una de las mayores dificultades es la de los niños en edad de preescolar y de los primeros años de primaria, quienes requieren del apoyo no solamente de los maestros, sino de las madres y padres de familia, por lo que las autoridades deberían de considerar un modelo de clases presenciales en el que permitan a las instituciones reabrir con medidas de seguridad. Además, indicó que la reapertura que propone podría significar una ayuda a los padres de familia que necesitan ir a trabajar para tener un ingreso para la familia, e incluso afirmó que hay algunos que han pedido la reapertura pues generalizada de las escuelas, obviamente con medidas sanitarias. Es parte de lo que nos decía Marisol López Llerenas. Ella preside esta Federación de Escuelas Particulares. Ella, encabeza los esfuerzos en educación básica del Colegio Anáhuac. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo. Es fundamental. Aquí sí que tenemos que darnos la mano y ayudarnos, porque el niño no puede estar solito. El niño de preescolar y de primeros años de primaria, insisto, tiene que tener el acompañamiento del papá. Y el papá mamá, sobre todo madres de familia, que aparte de salir a trabajar, primero tienen que estar con sus hijos en las clases, preparándose. Entonces es un 50% ahorita la responsabilidad del docente y de la mamá o del papá que está en casa, porque si ellos no están respaldando este trabajo, pues no se va a poder atender a los niños, ¿verdad? Y bueno, hay muchos retos que tienen que ver con las dinámicas en el hogar. El propio gobernador del estado pedía a todos quienes tienen trabajadores a su cargo, emitía una comunicación el fin de semana
pues que tengan flexibilidad, entendiendo este punto del cual hemos estado platicando, de la carga de chamba que representa. Y obviamente las madres y los padres de familia lo intentan hacer con todo gusto, todo el tiempo, todo lo que se necesite, pero tienen otras responsabilidades. Muchos de ellos tienen responsabilidades laborales, muchas y muchos tienen responsabilidades laborales que incluyen un trabajo presencial. Otros tantos, aunque no sea presencial y sea a distancia, pues tienen chamba, más la propia chamba del hogar, ¿no? La comida, la limpieza, la ropa, el que la casa esté en las condiciones adecuadas, más otras obligaciones familiares, toda lo que implica una rutina diaria, pues ahora se le añade el ser prácticamente las maestras y los maestros de sus hijas e hijos. Así es que, desde el gobierno del estado se ha planteado esta invitación para que tengan flexibilidad con los empleados, entendiendo pues esta carga de trabajo que implica el regreso a clases, ¿no? Para quienes tienen menores en edad de educación, ¿no? ¿Qué otras condiciones habría que revisar? Pues de los propios hogares. ¿Estamos listos para los procesos educativos a distancia? Bueno, con televisión, sí, prácticamente el 9 de cada 10 hogares, 92.3% de los hogares del estado de Colima tienen un televisor en el estado de Colima. Y vamos a compartirles una gráfica con esa información. Si no alcanzamos en la transmisión en Facebook en este momento, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales de Estación Pacífico. Pero ¿cuántos hogares tienen internet? Pues 60.8% de los hogares del estado, de los 213.054 hogares según INEGI, pues el 60.8% tiene internet. Es decir, hay 40%, 4 de cada 10 que no tienen internet. Así es que, pues tenemos que entender, esto no es homogéneo en todo el estado, en todos los municipios, en todas las zonas, pero sobre todo en el sector de educación pública deberían entender eso, porque pues tal vez dejan algunas actividades por más de lo que tengan en televisión y demás, que ahí está. En la realidad seguramente pues harán muchas actividades a través de Zoom, harán grupos de WhatsApp en donde estarán compartiendo información, y quizás no todos sus alumnos tienen pues acceso a eso. Y quizás si comienzan a tener acceso para poder seguir el ritmo del proceso educativo que están marcando, quizás no tienen dominio de esas tecnologías. Y luego una cosa es tener acceso a internet, y uno que vive en zonas así medio fifí y a cada rato se cae el internet, no quiero saber la realidad del promedio de los ciudadanos, o de la mayoría de los ciudadanos, de ese 60% que tiene acceso. ¿Qué tipo de acceso a internet es? ¿Con qué velocidad? ¿Soporta una transmisión en vivo? ¿Soporta estar conectados vía Zoom y luego que te exijan que pongas la cámara para que no se haga pato la niña o el niño? Pues son cosas que se tienen que también considerar. Pero bueno, hasta ahí dejo el tema. Nos gustaría conocer sus puntos de vista, que nos compartan de las dificultades que enfrentan en el arranque del ciclo escolar. Todo mi reconocimiento a la ardua labor que hacen los maestros y maestras del estado y las madres de familia, que se han echado sobre los hombros estas responsabilidades. Un mensaje también para los padres de familia, que le entren al quite, que sean conscientes y que asuman de manera equitativa todas las responsabilidades sobre sus hijos, que no crean que con traer lana ya es su única responsabilidad y que todo lo demás le toca a la mamá. Me parece que tenemos que ir cambiando esas cosas. Son tiempos de crisis, obviamente, y esta crisis nos lleva a que seamos más flexibles, más abiertos a cambiar las cosas como veníamos haciéndolas siempre. Esta crisis nos ha obligado a ello y creo que tenemos que hacerlo sin tanto
pues oponer tanta resistencia, pensaría yo. Mucho éxito para toda la gente que está comenzando el nuevo ciclo escolar. Vamos a hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué hay que actualizar de la información de la pandemia? Bueno, primero comencemos en el ámbito nacional para después pasar a lo local. Y vamos en la transmisión vía Facebook a compartirles la imagen para que lo puedan ir viendo. El día de ayer se sumaron 3.948 nuevos casos y 226 decesos. Disculpen la frialdad de los números, pero solo 226 decesos. Obviamente estamos hablando de 226 vidas perdidas, pero bueno, este número es bastante menor a lo de días anteriores. Hay que recordar que tanto en casos nuevos como en decesos, los días domingos suelen ser días muy bajos, y es por un asunto burocrático. Es un problema de la cifra, no es que en las últimas 24 horas pues haya muerto mucha menos gente que la que venía muriendo por este padecimiento, que no solo es respiratorio, ya nos han explicado los especialistas, pero la gente que nos sigue vía Facebook puede ver la gráfica en la que pues cada semana, cada cierto tiempo podemos ver que hay unos puntos muy bajos. Esos son los fines de semana, que por cuestiones burocráticas, insisto, pues hay una menor cantidad de casos. Así es que el día de ayer casi 4,000 casos nuevos y 226 decesos. Hemos llegado a 560,164 casos confirmados acumulados a lo largo de la pandemia. De ellos se estima que 7% están activos, más de 41,563 para ser exactos. Se ha superado la cifra de 60,000 defunciones. Al arranque de la pandemia, el vocero de la misma, el subsecretario López-Gatell, pues hablaba de escenarios y decía 10,000, 8,000, 10,000, 20,000 fallecimientos, y decía, si llegáramos a un escenario catastrófico de 60,000 defunciones. Bueno, ya llegamos a ese escenario catastrófico. Esa es la realidad de la pandemia y va a seguir creciendo. Y seguramente superaremos los 100,000 fallecidos por esto. Y tenemos que entender que más allá de la opinión que tengamos y de los ajustes que pueda hacer la autoridad, pues mucho de esto es responsabilidad de nosotros, de nuestro comportamiento y de que no hemos frenado, ¿no? No hemos frenado nuestras actividades y bueno, seguimos contagiándonos. Obviamente la pagan primero los que tienen una situación más vulnerable. Pero bueno, 60,480 defunciones se llegaron el día de ayer. Hay otros 80,200 casos en la categoría de sospechosos. En el ámbito local se añadieron 60 nuevos casos y 4 defunciones, acumulando 3,262 casos positivos a lo largo de la pandemia y 379 decesos. La Secretaría de Salud Estatal informó que las muertes se dieron en 3 mujeres y en un hombre. Estos 4 fallecimientos, todos mayores de 55 años de edad. 2 eran residentes de Colima capital, una de las mujeres era de Manzanillo y otra de Villa de Álvarez. Respecto a los nuevos casos confirmados, 28 son de mujeres y 32 son de hombres con edades que van de los 20 a los 65 años de edad. Por residencia, 20 de estos pacientes son de Colima, 18 de Villa de Álvarez, 6 de Manzanillo, 5 de Coquimatlán, 3 de Tecomán, 3 de Armería, 2 de Cuauhtémoc y uno de Comala, una paciente de Ixtlahuacán y una más de Minatitlán. Con esto hacemos una revisión de los casos activos. En este momento hay casi 700 casos activos en el estado, 695 para ser precisos. De ellos, el municipio que tiene más casos activos es Colima capital, con 217 casos activos. En un segundo lugar, el fin de semana se convirtió Villa de Álvarez, que tiene 160 casos activos. En tercera posición Manzanillo, 143 casos activos. Tendremos que revisar los datos municipio por municipio para ver si ya podemos decir que la curva se está aplanando en Manzanillo o simplemente ha explotado en otros municipios, que es Colima y Villa de Álvarez. Esa revisión la tendremos que hacer. Si Tecomán han bajado los casos o simplemente han subido más en Colima y Villa de Álvarez, porque
Tecomán era el foco de la pandemia. Pero bueno, a lo largo del fin de semana, también relacionado con esto, el gobernador anunció que el uso del cubrebocas ya es obligatorio en todo el estado, luego de que la ley que regula su uso entró en vigor este fin de semana, con el propósito de que este planteamiento normativo genere una conciencia colectiva sobre la importancia de esta medida sanitaria. A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario estatal mencionó que el uso del cubrebocas ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud y que la actuación en conjunto de toda la sociedad es clave para enfrentar al virus que causa esta enfermedad. También apuntó que existen ciudadanos que no observan las recomendaciones, por lo que se decidió que el uso del cubrebocas sea obligatorio, con el objetivo de construir una cultura de corresponsabilidad y evitar amonestaciones o multas simplemente usándolo. Agradeció a los ciudadanos que han sido responsables al cumplir las medidas sanitarias. Detalló que Colima se mantiene en fase 3 de la pandemia, que los números de casos positivos crecieron exponencialmente a partir de junio, por lo que desde el gobierno no se quedarán con los brazos cruzados y se van a explorar todas las posibles acciones que contribuyan a aminorar los contagios. Escuchemos parte del mensaje del gobernador Ignacio Peralta. La ley que regula el uso de cubrebocas fue publicada en el periódico oficial del estado de Colima, por lo que a partir de hoy entra en vigor y con ello, desde ahora, es obligatorio en Colima usar el cubrebocas. Lo que el gobierno del estado pretende con esta iniciativa es generar una conciencia colectiva sobre la importancia de esta medida sanitaria, que ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Debemos entender que la actuación en conjunto de toda la sociedad es clave para enfrentar al virus. Por unos cuantos que actúen sin disciplina, perdemos todos. Reconozco que una gran parte de la sociedad ha sido responsable y cumple con las medidas sanitarias. A todos ellos, muchas gracias. Sigamos así. Sin embargo, también existen ciudadanos que no observan las recomendaciones. Por eso decidimos que el uso de cubrebocas sea obligatorio. Quiero decirlo con claridad. Nuestro objetivo es construir una cultura de la corresponsabilidad. Es muy fácil evitar amonestaciones o multas. Simplemente use el cubrebocas. Este fue el mensaje y bueno, yo me sumaría a ese llamado para usar el cubrebocas, para evitar actividades que no sean necesarias, que congreguen mucha gente, que nos acerquen demasiado a la gente. Tenemos que guardar la sana distancia. Hay actividades y hay espacios de mucho mayor riesgo. Los espacios cerrados son de mucho mayor riesgo, los espacios no ventilados son de mucho mayor riesgo, y hay actividades que son mucho más riesgosas que otras, ¿no? Jugar basquetbol es mucho más riesgoso que jugar tenis o que ir a correr solo, ¿no? Así es que ese tipo de consideraciones tenemos que tener, porque pues la gráfica muestra que en el estado de Colima no se está domando la pandemia, no se está aplanando la curva y seguimos todavía pues en un momento complejo en esta crisis sanitaria. Está en nosotros pues el contribuir a que este problema se alargue o termine más pronto. Vamos a hacer una pausa breve y continuamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Antes de comenzar con este polémico tema, yo quisiera manifestar mi respeto a todas las personas, crean lo que crean, prefieran lo que prefieren, en términos religiosos, en términos sexuales, en términos de ideología política. Todos valemos lo mismo, y antes de comenzar con este tema, a mí me gustaría dejarlo claro. Independientemente de que lo reconozca o no, pues está plasmado en lo que nos une como sociedad, que ese documento donde hemos planteado cómo nos vamos a organizar, el principal, se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí viene con claridad pues los derechos que nos reconocemos los que vivimos en esta sociedad, ¿no? Y es algo que nos hemos dado y que hemos ganado con el avance del proceso democrático y de garantías en nuestro país. Bueno, se dio una polémica en torno a un personaje del Ayuntamiento de Colima, la segunda de a bordo del alcalde Locho Morán, la secretaria del Ayuntamiento de Colima, Esmeralda Cárdenas. En su cuenta, hay que decirlo, en su cuenta personal de Facebook, publicó un post
como que regularmente entiendo que la secretaria del ayuntamiento debe ser una persona religiosa, porque regularmente publica citas bíblicas, incluso si vemos las imágenes tienen en una esquina, dicen algo como Bible, algo que entiendo que es como de alguna aplicación para la lectura acompañada de la Biblia, que tiene posibilidades para compartir en redes sociales. Bueno, en su cuenta de Facebook publicó un post en el que el texto dice que la homosexualidad es un pecado detestable, situación de la que el ayuntamiento de Colima y el propio presidente municipal, Locho Morán, pues para pronto se deslindaron. La gente que nos sigue en Facebook puede ver la imagen como tal que publicó este fin de semana. Lo leo a la letra, dice: no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Punto y seguido. Levítico 18:22. Eso dice el post de la cuenta personal de la funcionaria, en la que de manera pública, comparte distintas, en este caso, frases bíblicas. Pero esta, pues, fue una de las que compartió el fin de semana. Esto, nosotros incluso revisamos Levítico 18:22 y bueno, al menos en lo que encontramos había pues, cierto cambio de la frase, ¿no? Según nuestra revisión, aunque no somos expertos en la Biblia, pues vemos que no es textual la frase, pero esa fue la que publicó Esmeralda Cárdenas. El Ayuntamiento de Colima primero, a través de sus redes institucionales, hizo un deslinde respecto de la publicación de la funcionaria. Mencionó que los señalamientos de la secretaria del ayuntamiento no representan un posicionamiento institucional y que los comentarios que hagan los funcionarios municipales desde plataformas personales son bajo el Ayuntamiento de Colima no comparte esta publicación y representa un posicionamiento institucional. El Ayuntamiento de Colima reitera el respeto e inclusión de todas las formas de ser y de pensar. Cualquier comentario o publicación de los funcionarios y trabajadores desde sus plataformas personales se hacen exclusivamente bajo su responsabilidad. Posteriormente, Locho Morán hizo también una publicación en sus redes sociales en la que dice, y les leo también de manera textual: derivado de la reciente publicación realizada por la secretaria del Ayuntamiento de Colima en su cuenta personal de Facebook, quiero señalar lo siguiente. Como persona siempre me he conducido con absoluto respeto hacia las diferentes formas de pensar, porque entiendo el valor de la diversidad y la respaldo, porque creo firmemente que solo así podemos construir una sociedad más justa y equitativa para todos y todas. 2. Descalifico enérgicamente como persona y como alcalde la lamentable publicación realizada por la funcionaria a título personal. 3. Reitero que dicha publicación en ningún momento refleja el sentir o pensar ni de un servidor ni de la administración que represento. En mi gobierno cabemos todos y todas sin excepción de ningún tipo. 4. Invito a la funcionaria a explicar los motivos de su publicación y a ofrecer disculpas públicas. 5. Rechazo cualquier tipo de discriminación en cualquiera de sus formas. La construcción de una sociedad incluyente depende de todos y todas, y es ahí donde cada uno de nosotros debemos hacer la parte que nos corresponde para contribuir al desarrollo social y avanzar en la inclusión social para garantizar el derecho a la igualdad. Bueno, se deslinda de ella, la regaña públicamente y le pide explicaciones. Explicaciones que entiendo no se han dado. Hemos revisado al menos lo que comparte de manera pública, porque pudiera tener algunas publicaciones que estuvieran restringidas a sus contactos. No hay una aclaración de la propia Esmeralda Cárdenas. La hemos buscado a través del número de teléfono de ella que tenemos de ella. No le hemos marcado por respeto, simplemente le hemos compartido vía WhatsApp un par de mensajes invitándola para que estuviera en estos micrófonos, hiciera la aclaración que quisiera hacer, y hasta el momento no hemos recibido respuesta. Los mensajes están leídos y no hemos recibido respuesta, lo cual respetamos pues, y no queremos presionar de más. Simplemente ofrecemos estos micrófonos para que se hagan las aclaraciones que se tengan que hacer. Eso fue lo que sucedió. Hasta ahí dejo la parte informativa. Les comparto mi punto de vista sobre esto.
a mí me parece que cada quien puede tener las creencias religiosas que quiera. Eso lo tenemos que respetar. Pero me parece que también tenemos que ir entendiendo que hay algunas cosas que pueden tener un fundamento religioso que quizás en la vida en sociedad ya no empata con la lectura de la legalidad, de lo que se entiende como derechos que no se le puede quitar a la gente y como un acercamiento de que todos valemos lo mismo. Y eso está plasmado en nuestra Constitución. Es decir, podemos ser de la religión que queramos, de la de la línea dentro de una religión que queramos, porque hay musulmanes de muchos tipos y hay musulmanes que creen que el Corán pues les indica que las mujeres no pueden mostrar su rostro y que los maridos las pueden golpear, ¿no? Y que son su posesión. Pues también, ¿no? Son mis creencias. Respeta mis creencias. Pues sí, señor, sí, señora. Pero en este país hay leyes. Y ante las leyes todos somos iguales. Y ante las leyes, las lesbianas y los homosexuales y la gente trans no son pecadores detestables. Son igualitos que tú y que yo. Igualitos. Y entonces, pues bueno, una funcionaria pública puede creer lo que quiera, puede tener las telarañas mentales que quiera. Pensaría uno que por ser práctico le convendría que eso se lo guardara para su fuero interno, que no lo compartiera. Pero yo creo que el problema no es que lo comparta. Ese es el problema que nos tiene hablando de esto. Pero el verdadero problema es que lo piense. Porque, pues yo creo que tal vez por las propias telarañas que tenemos en nuestras mentes y que hemos construido como sociedad, todavía muchas de las personas que tienen una preferencia sexual distinta a la heterosexual todavía lo guardan con reserva porque hay una tremenda discriminación. Pero si le rascamos, indagamos, seguramente en todos nuestros núcleos familiares vamos a encontrar. No quiero entrar en discusiones de qué porcentaje de la población tiene una preferencia sexual distinta a la heterosexual, pero he visto cifras que indican que por ahí del 10, 20%, así es que no es complejo pues que en nuestras familias y entre nuestros seres queridos haya personas que son de una preferencia sexual distinta a la heterosexual. Y me parece que un servidor público pues debería entender que la ley es lo que nos une y que para la ley todos los seres humanos representamos lo mismo. Entonces hablar de o sea, no solamente es un pecado, sino es un pecado detestable. Casi le está diciendo que son seres abominables, ¿no? Y esto pues es profundamente discriminatorio, profundamente ofensivo. Y bueno, sí, se deslindó el ayuntamiento, se deslindó el alcalde, la secretaria del ayuntamiento no ha dado explicaciones, no ha dicho me hackearon, no ha dicho no, lo publiqué para criticar ese planteamiento discriminatorio, no ha dicho nada. Pero creo que también hay una responsabilidad de, pues no solamente de deslindarse de las publicaciones de otros, pues sino decir con quién estoy gobernando, ¿no? ¿Quiénes son los funcionarios públicos? Y lo que hacen en privado los funcionarios públicos, pues en ocasiones como es esta, sí tiene un impacto público. ¿Qué va a decir después? ¿Qué diría el presidente de México si después resulta que un secretario de su gabinete es un golpeador de mujeres?
No, pues eso lo hizo en privado, nosotros nos deslindamos. Bueno, es un acto de violencia, este es un acto de discriminación. Y me parece que sí hay una responsabilidad sobre la conformación de ese equipo. Y creo que es un buen momento para que todos los que tienen un interés de seguir en la vida pública, pues nos digan en qué creen, ¿no? Y que lo respalden con evidencias en los hechos. Y no estoy hablando solamente del Ocho Morán, esto va mucho más allá de eso. O sea, porque hasta incluso en las redes, nosotros hicimos una nota relatando lo sucedido y los deslindes y todo, para que no empiecen a decirme, ¿no? Y el titular incluye las dos posturas, la regazón de la secretaria del ayuntamiento y el deslinde del alcalde. Pero publicamos esa nota y parte de la discusión es que ya no hay libertad de expresión. No, claro que ella puede decir lo que quiera. Nada más que se haga cargo de lo que implica lo que está diciendo. Está discriminando a seres humanos por su preferencia sexual. Ella puede decir lo que quiera y nosotros podemos decir lo que quiera, y los ciudadanos tienen que, formar su criterio sobre las personas que nos están gobernando, que viven de nuestros impuestos, sus salarios de ahí vienen, y lo estamos escogiendo para que hagan una chamba, y creen que un porcentaje de la población es detestable por lo que le gusta hacer con sus entrepiernas, ¿no? Y a mí me parece que el problema, insisto, es que estemos en el 2020 y haya gente que crea que la homosexualidad es detestable y que se atreva a decirlo aparte. Pero bueno, hasta ahí dejo este tema. Me gustaría conocer sus puntos de vista. El WhatsApp es 312-171-0598, 312-171-0598. A mí lo que me parece detestable es el no entender que los seres humanos somos iguales, que valemos lo mismo. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Informe 24, fruto de una alianza entre esta radiodifusora y estacionpacífico.com. Y bueno, seguimos con información del ámbito local. El viernes pasado, en el Congreso del Estado, se aprobó por unanimidad de los presentes una licencia por tiempo indefinido al diputado local del Partido Revolucionario Institucional, coordinador de la bancada de este partido en el legislativo local, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien deja ese cargo para buscar ser notario público. En el contexto de esta aprobación de licencia, sus compañeros diputados y diputadas locales de diferentes fracciones partidistas le dedicaron emotivas palabras de despedida, de reconocimiento y de respaldo. Pero primero, escuchemos parte de lo que dijo el diputado Rogelio Rueda, que manifestó que desde que se formaba académicamente, uno de sus objetivos profesionales era ser notario público, aunque por diferentes circunstancias esto no se había concretado en el pasado. Sin embargo, explicó que ahora está ante esta posibilidad, está en ese proceso, y por esa razón solicitó licencia para dejar la diputación, pues la ley no permite desempeñar las dos funciones al mismo tiempo. Vamos a escuchar y a ver, la gente que nos sigue en Facebook, parte de lo que dijo desde la tribuna del recinto legislativo el diputado Rogelio Rueda. Es un asunto que, en caso de concretarse, me permitirá continuar en la función pública, sin embargo, desde otra actividad. Un servidor, tengo muy clara, desde muy niño diría, mi vocación por la política, por el servicio público, por la función pública. Desde que decidí que iba a estudiar fue porque tenía claro que me iba a dedicar a esto, y la aspiración desde la escuela también era ser notario público. No se había podido concretar, ahora hay condiciones, hubo una convocatoria, tenía cubiertos todos los requisitos para participar y existe esa posibilidad. Sin embargo, el desempeño de esa función es incompatible con el desempeño de la función de diputado al Congreso del Estado.
Y subieron a tribuna de distintos partidos políticos a expresarle, no solamente a desearle buena suerte, sino a expresarle un reconocimiento por la labor realizada y por su trayectoria. La diputada del Partido Verde, Marta Mesa, le dedicó emotivas palabras, le dijo que tenían tiempo conociéndose y que su experiencia, que ella destacaba su experiencia en la función pública, que lo consideraba una persona con amplios conocimientos sobre la política. El coordinador del grupo parlamentario del PT, Carlos César Farías, reconoció que para ese instituto político el diputado del PRI aportó en los procesos legislativos que estuvo presente. Afirmó que fue un legislador con el cual hubo sí debates, aunque siempre de manera respetuosa, y le deseó éxito en su trayectoria profesional. El diputado del Partido Acción Nacional, Fernando Antero Valle, respaldó la decisión tomada por Rogelio Rueda y reconoció su experiencia en el ámbito legislativo. Lo catalogó de un personaje destacado por su capacidad política, un personaje destacado dentro del ámbito político colimense. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el diputado Fernando Antero. Un reconocimiento en el mismo sentido para Rogelio por su experiencia en el Congreso de Colima, su capacidad, debate, interlocución, acercamiento, trabajo importante. Para el PAN, este reconocimiento se hace el día de hoy, deseando el mejor de los éxitos en su encomienda. Y es importante lo dicho, quien dice estas palabras, porque no todo ha sido miel sobre hojuelas entre Fernando Antero y Rogelio Rueda. Es decir, han sido serios adversarios, no solo de tiempo atrás, sino en el propio liderazgo, en la búsqueda. No me refiero solamente a quién preside la Comisión de Gobierno Interno y demás, sino en la búsqueda de tener una mayor influencia entre las decisiones del legislativo. Han sido adversarios, pues. En estos propios micrófonos, tiempo atrás, al arranque de la legislatura, han tenido álgidos debates. Ha habido también mucha tensión, así es que, viniendo las palabras de reconocimiento de un adversario, son más valiosas que cuando vienen de un allegado, ¿no? Pero también, también de parte de la bancada del Partido del Revolucionario Institucional hubo posicionamientos de reconocimiento. Lisette Rodríguez agradeció los conocimientos compartidos dentro de la bancada tricolor para lograr construir acuerdos en el legislativo local, además de que le deseó éxito en su próxima encomienda. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la diputada local del PRI, Liz Rodríguez. Para la legisladora Malú Berber Corona y para Lisette Rodríguez, ha sido un honor trabajar con Rogelio Rueda, con el hombre, con el amigo, pero sobre todo con el legislador. Un legislador que nos ha enseñado todos los días cómo dialogar, cómo consensar, cómo calmarnos incluso para no meter tantos apasionamientos a los temas, pero cómo construir. Y eso, no todo el mundo tiene esa generosidad para compartir lo que tiene. Y en eso nosotros la reconocemos, lo valoramos y lo agradecemos, Rogelio. Calmarse, hacer un lado los apasionamientos, dialogar, encontrar puntos en común más allá de las diferencias, es lo que reconoce que le compartió en cuanto a conocimientos políticos el diputado Rogelio Rueda a las diputadas del PRI, Malú Berber, y a la propia que usaba la voz, Liz Rodríguez, que también tuvieron sus enfrentamientos al interior del tricolor, pero ¿quién soy yo para andarles contando esas cosas? Una despedida emotiva, un reconocimiento a su aportación de distintos frentes políticos, del propio grupo parlamentario del PRI, pero más allá de él también, y todo el asunto del proceso que no está finalizado para convertirse en notario público, me parece que merece un análisis aparte, que ya lo estaremos haciendo
en su momento, si el tiempo lo permite, pero creo que eso es harina de otro costal y que habrá, simplemente les digo, ese no es en este momento notario público Rogelio Herrera, ¿no? Solicitó licencia, abiertamente dice que está buscando eso, y cuando suceda pues ya lo estaremos platicando. Permítanos hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, en los últimos días y semanas hemos estado platicando el caso Emilio Lozoya, detenido en España, después extraditado hacia nuestro país, y hemos estado intentando desmenuzar obviamente lo judicial, pero también entendiendo lo político que se está moviendo detrás. Y para platicar sobre las implicaciones del caso Lozoya, saludo a través de la línea telefónica, con mucho gusto, al periodista Raúl Olmos, parte del equipo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Raúl, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada, te saludamos desde Colima. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte y con gusto compartir la información con tu audiencia. ¿Qué representa el caso Emilio Lozoya en la lucha contra la corrupción? ¿Cómo lo ve esta organización pues dedicada precisamente a esto, a combatir la corrupción, y que a través también del combate a la impunidad de este tipo de casos y esta política, esta manera de hacer política no se repita? Bueno, para la organización resulta alentador ver que la Fiscalía ha retomado la investigación del tema. Esto permaneció congelado durante casi 2 años, una investigación que pues a mí me parece que fue una simulación, porque a pesar de que la denuncia formal del caso se hizo ante la Fiscalía, entonces llamada PGR, desde enero de 2017, pues no se había avanzado gran cosa, mientras en el resto de los países del continente pues hubo implicaciones muy relevantes que le involucraban a expresidentes, a exministros, y que incluso vimos la caída de varios de ellos, no solamente la caída, sino el encarcelamiento, y en contraste en México pues no pasaba nada. Resulta alentador que ahora estén ocurriendo cosas, y esto pues habla de varios temas. Yo creo que lo principal es que hay que estar expectantes de si la Fiscalía actúa en forma autónoma, en forma independiente, como debería ser su labor, y no actúa con fines políticos, con una agenda política determinada desde el poder ejecutivo. Si esto se logra, si la autonomía digamos termina dominando y la Fiscalía hace una investigación pues por su lado, sin injerencia de la política, pues podríamos aspirar a que efectivamente se haga justicia en el caso Lozoya, y más abiertamente en el caso Odebrecht. De no ser así, y si se le da un manejo político, pues corremos el riesgo de que simplemente se le dé un uso de venganza, un uso de desquite, un uso de señalar a los contrincantes, a los adversarios, y no el afán de que haya justicia. Pero entonces, como organización y periodistas deberíamos estar bien pendientes de que esto no se contamine políticamente. ¿Cómo distinguir entre lo uno y lo otro? ¿Cómo distinguir entre el que se haga justicia y el uso político? Porque puede hacerse justicia y puede haber consecuencias políticas y un uso político de esa justicia, ¿no? Quizás parte de lo que estamos viendo va en ese sentido, ¿no? Bueno, sin duda esto va a tener repercusiones políticas muy profundas, porque involucra a actores de primer nivel de la alta clase política mexicana, y no solamente estamos hablando de la clase gobernante del anterior sexenio, sino también a integrantes de la oposición, en concreto del Partido Acción Nacional. Entonces esto va a tener sin duda un impacto, ya lo está teniendo, estamos viviendo un sismo político muy relevante, pero la gran diferencia está en que no se trate de dirigir la investigación, de encauzar para ciertos fines. Si la investigación se hace en forma imparcial, se hace sin este sesgo político, sin este afán de dañar al contrincante, sino simplemente de investigar, y si en ese camino se toca a políticos de distintos partidos, pues bueno, así tiene que ser, pero sin que haya una intención dirigida, ¿no? ¿Con qué voy en este sentido? Pues con que cuando escuchamos la declaración del señor Emilio Lozoya, la denuncia de hechos,
pues nos topamos con que muchos de los dichos que presentó pues no tienen el sustento de pruebas, el sustento suficiente. Por ejemplo, cuando dice que él escuchó, que él supo, que él se enteró por terceras personas de hechos que está denunciando, pues ahí no está aportando pruebas, ahí lo que está aportando hasta parece chisme, ¿no? En cambio, el contraste está cuando dice el detalle de cómo se hicieron transferencias que involucraron a algunos actores políticos, dice fechas, dice montos, dice incluso en algunas ocasiones empresas involucradas para las transferencias. Bueno, pues ahí hay elementos que se pueden documentar y que se pueden sustentar. Entonces, yo creo que hay que estar muy cuidadosos de no dar, por cierto, todo lo que está diciendo Emilio Lozoya, ni todo el involucramiento que está dando de los personajes. Todo esto lo tiene que sustentar con pruebas si es que él quiere acogerse y obtener los beneficios legales del llamado criterio de oportunidad, porque si no aporta las pruebas suficientes, si no aprueba las evidencias contundentes de lo que está diciendo, pues esto se pudiera caer. E incluso yo siempre he advertido de que hay que tener cuidado como sociedad, de que no creemos expectativas tan exageradas que nos pueda a la vuelta de los días llevar a un estado de decepción, a un estado de frustración al ver que el asunto no prosperó como hubiéramos deseado. Entonces hay que dejar abiertos los dos escenarios, un escenario donde efectivamente pudiera haber una repercusión política y de castigo hacia los involucrados, ¿no? Donde la autoridad pudiera probar y documentar el involucramiento de estos políticos en esta trama, yo diría una trama criminal. Y la otra expectativa, el otro escenario es que pues no se pueda demostrar y que realmente muchos sean dichos y no hechos comprobados. Si es así, pues solamente lo veremos como un escándalo mediático, ¿no? Y esto sería un escenario de frustración, de decepción ante una gran expectativa que se había abierto sobre este caso. ¿Cómo yo espero que predomine lo primero, que efectivamente la autoridad logre tal cantidad de pruebas, pues que se castigue a los involucrados y que se demuestre que esto fue una trama criminal que involucró a integrantes de distintos partidos. ¿Cómo evalúas el actuar de la Fiscalía en cuanto a autonomía, en cuanto a uso o no uso político de esta investigación hasta dónde vamos? Porque pues algunos en cuanto a las filtraciones se las achacan a la propia Fiscalía, evidentemente no es la única posibilidad, pero con lo que hemos recorrido de estos de la judicialización de estos casos, ¿cómo evaluarías ese planteamiento que hacías de lo que esperas de la Fiscalía? Bueno, esa pregunta es muy relevante porque lo que hemos venido viendo son señales de que efectivamente ha habido injerencia desde el Poder Ejecutivo hacia la Fiscalía, hacia la labor de la Fiscalía. Quien nos informó en su momento que Emilio Lozoya se iba a acoger al criterio de oportunidad, es decir, que se iba a convertir en testigo colaborador, fue el propio presidente de la República a través de un video que difundió en redes sociales. Él informó de este asunto, ahí por él nos enteramos, y ahí es donde nos cuestionamos cómo es que él sabía si eso tendría que haber sido un asunto platicado por la defensa de Emilio Lozoya con la Fiscalía. Luego, cuando había la versión de que había entregado como pruebas un video, eso pues nos habíamos enterado a través de filtraciones, pero luego quien vino a corroborar esta información fue el propio presidente de la República. ¿Cómo es que el presidente tuvo acceso o conocimiento de ese video? Y luego cuando en una rueda de prensa mañanera dijo, sería prudente que la sociedad conociera ese video, que se haga público, que se difunda, ese mismo día por la tarde, en forma mágica, pues se hizo circular en redes sociales otra vez este video. El origen sigue siendo indeterminado porque se hizo desde una cuenta que se atribuye al hermano de Emilio Lozoya, pero que el propio hermano de Emilio Lozoya ya lo desmintió, ya incluso presentó una denuncia por este asunto, y entonces surgen estos indicios de que hay pues un involucramiento directo. Luego cuando vemos que el propio presidente dice, vamos a difundir en su rueda de prensa mañanera el video que muestra cómo se reparte el dinero, si eso formaba parte de las pruebas,
pues está ensuciando, digamos, de alguna forma este procedimiento que debería ser directo de la Fiscalía, aportando pruebas hacia el juez y no estar pues filtrándose este tipo de documentos que parecen clave. Y el último fue pues la denuncia de hechos que se hizo circular tan ampliamente otra vez a través de redes sociales el pasado fin de semana o la semana pasada. Es decir, hay una serie de elementos que yo diría que no solamente tiene que ver con la Fiscalía, con el propio Poder Ejecutivo, sino que también es una estrategia de la defensa de hacer circular información, de hacer que se sepa, que se conozca, también un poco, y ojalá esto no ocurra, con el fin de tratar de tirar algunos elementos que ensucien, digamos, el llamado debido proceso, ¿no? Y eso pues ya lo hemos visto en otros casos, pues ha resultado fatal en el caso de castigo a presuntos responsables de delitos, ¿no? Sobre esta injerencia del Ejecutivo en la Fiscalía constitucionalmente autónoma, ya ha sido cuestionado el propio fiscal Hertz Manero. Seguramente atendiste esa charla que tuvo con la gente del Colegio de México, y ahí le preguntaban de ello, y digo, no lo cito textual, pero con la idea que me quedé es que hay cierto intercambio de información que se puede tener con el Ejecutivo, y que si el Ejecutivo después lo difunde es bronca de él. Más o menos algo así contestó, ¿no? Bueno, y también dijo algo como una especie de deslinde, diciendo que él no podía controlar la información que aportara la familia, no quiso decir la defensa, pero dijo la familia de Emilio Lozoya, con el presidente, como dando a entender que la propia familia es la que está teniendo comunicación y contacto con el presidente. Bueno, pues hay muchas formas de que la información llegue a la gente, a la sociedad, y en este caso al presidente de la República. Pero, digo, y si además eso es, me parece sano, que el presidente esté informado de lo que está ocurriendo en el país. Él tendría que ser la persona más informada, o debe ser la persona más informada de este país, y eso es sano porque, bueno, pues puede llevar con tino las decisiones, ¿no? Mientras mejor informado esté, mejores decisiones puede tomar. Lo que no me parece correcto es que esa información que debería estar en sigilo, él la comparta públicamente, porque entonces ahí está ensuciando este procedimiento que debería seguirse pues en forma sigilosa, ¿no? Resguardar la información. Eso me parece que ensucia pues el asunto, lo contamina políticamente, porque él, pues bueno, sabemos que le sabe dar cauce político para beneficio propio de cualquier tema que aborde, ¿no? Entonces, lo deseable es que fuera un poco más cauto, fuera un poco más reservado. Eso casi pedir un imposible, ¿verdad? Pero bueno, eso sería lo deseable para dejar que avance la... No te han contratado de asesor de comunicación todavía de la presidencia. Pues sí, digo, además él es el que lleva la comunicación en la presidencia, él sabe cuándo decir y cómo decir, ¿no? Y además es muy hábil en ese sentido. Raúl, como un periodista que has estado mucho tiempo investigando actos de corrupción, ¿te sorprende, por ejemplo, lo visto parte de las cosas denunciadas por Emilio Lozoya en esta denuncia que se hizo pública, o en el video, pues, que haya maletines de dinero a cambio de decisiones que se toman en un poder? ¿Te sorprende? Bueno, lo que me sorprende es el alcance de los actos de corrupción, el involucramiento de distintos partidos. Esto, digamos, ya lo vislumbrábamos, porque pues así es como venía actuando Odebrecht en distintos países. Llegaba y negociaba con políticos de distintos partidos con el afán de que una vez que alguno de ellos llegara al poder, pues poder cobrar esos favores de financiar campañas políticas, por ejemplo, con contratos, ¿no? Con contratos de obra, con concesiones como la que se dio en México en Metileno 21. Eso, digamos, eso ya lo conocíamos, ya sabíamos, pero lo que no nos imaginábamos era el alcance en tiempo, pero también en injerencia, no nada más en empresas del Estado, en el caso de Pemex, sino también en el poder legislativo. Eso ya lo habíamos visto en Brasil, en la compra masiva de votos, cuando esto se dio previo al gran caso Lavallato,
pero honestamente yo jamás me imaginé que esto se hubiera dado en México en torno a la reforma energética. Eso para mí sí es una gran sorpresa, que además habla pues de cómo está el sistema político mexicano, pues de alguna forma con síntomas de podrido, ¿no? De que está llegando hasta el nivel del poder legislativo, donde las leyes están dirigidas, están al servicio ahora sí que del mejor postor, en este caso de una serie de empresas, del caso de Odebrecht y de otras, que estaban tratando de influir para que las leyes se hicieran a modo, ¿no? Con la complicidad de la clase política mexicana. Y digo que empresas porque hay indicios de que no solamente fue Odebrecht el que trató de influir en esta reforma, sino que hubo otras empresas interesadas. Y hay algo que yo creo que se nos ha escapado, porque Odebrecht, cuando llegaba a corromper en los distintos países, no lo hacía solo, sino lo hacía en complicidad con los agentes locales, con los socios locales que tenía en cada país, y entonces de alguna forma se dividían la forma de pagar los sobornos, y eso me parece que es una parte que apenas la Fiscalía está explorando, tratando de indagar si los socios locales, son muchas empresas, por lo menos 10, también participaron en esta trama de sobornos en México. Si es así, pues entonces estaríamos ante un asunto de corrupción empresarial, no nada más de corrupción de la clase política, sino también de involucramiento de la clase económica, mexicana, y eso sería muy, muy grave. Ya lo intuimos que esto está ocurriendo, pero que haya evidencias de que la clase económica influyó, el poder económico influyó para dirigir leyes, para pues comprar voluntades en el gobierno, pues hablaría todavía de un alcance mayor de corrupción en nuestro país. Raúl, me gustaría conocer tu opinión sobre qué tiene de especial el caso Lozoya en el contexto de la corrupción que conocemos de nuestro país. Te comparto la mía. Parte de lo que a mí me llama la atención es que si vemos casos anteriores, la estafa maestra, pues vemos a Rosario Robles calladita, ¿no? Calladita, y tiene más de un año presa. Javier Duarte en algún momento como que amenazó de hablar, pero también no hizo mucho. Y si nos vamos, exgobernadores y demás, los que han pisado la cárcel, de alguna manera han acatado el silencio en espera de que haya tiempos mejores para ellos. Y en este caso, pues la frase no sé cómo, no sé si sea incorrecto que lo digan en los micrófonos, pero como que toda la mierda la tiró al ventilador y está salpicando a todo mundo. Esa es la principal diferencia que veo en el caso Lozoya, y que está salpicando a muy altos niveles. ¿Qué tiene para ti de especial el caso Lozoya? Bueno, yo creo que el caso Lozoya, enfocándonos en este personaje, rompe con la tradición de los pactos de silencio, los pactos de impunidad que de alguna forma establecía la clase política en torno a casos de corrupción. Pues había casi como un acuerdo secreto de que, bueno, si alguien era agarrado o cachado, pues tenía que guardar silencio, ¿no? Era una especie de pacto de impunidad, y esto lo vimos a lo largo de los años. Entonces, esa es la gran diferencia que está ocurriendo ahora. Yo no sé si esto lo está haciendo Lozoya porque se vio acorralado y no tuvo otra alternativa, o si porque se sintió traicionado por sus cómplices, por sus compinches, y decidió delatarlos, decidió exhibirlos, decidió dirigir el dedo hacia ellos. Pero esto lo que habla es de un rompimiento sin duda de las más altas esferas del poder político, ¿no? No hay que olvidar que el gran amigo de Carlos Salinas de Gortari, el gran amigo de juventud, era nada menos que el papá de Emilio Lozoya, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un rompimiento profundo, que el hijo del mejor amigo de Carlos Salinas de Gortari ahora lo acuse de formar parte de esta trama criminal, de incluso ser uno de los cabecillas de esta trama criminal, y que además señale a todos los personajes pues involucrados de alguna forma con el salinismo, o no todos los personajes, sino varios personajes importantes, pues habla de un rompimiento muy profundo de este pacto de impunidad que vimos que prevaleció en nuestro país durante décadas, ¿no? Entonces eso a mí me parece lo más relevante del asunto, y habrá que encontrar explicaciones de a qué se debe esto.
si es una serie de traiciones que se vivieron, que sufrió Emilio Lozoya, que terminó por hablar, ¿no? Y además empujado y alentado por su propio padre, ¿no? Un personaje, Emilio, el señor Lozoya Talman, que fue un personaje pues importante en el salinismo y que ahora vemos pues está ayudando a su hijo a tratar de salir de este embrollo, ¿no? Ya por último, para no abusar de tu tiempo, dos últimas preguntas. ¿Los videos de Pío López Obrador y David León te parecen una consecuencia, una reacción política a todo lo que hemos estado platicando? Y dos, ¿ves similitudes o ves más diferencias que similitudes en lo reflejado en esos videos? Fíjate que eso es muy importante porque no nos hemos sentado a reflexionar de cuál es la procedencia de los videos. El propio David León ha confesado que él los tomó. Ahí uno se pregunta pues de qué desconfiaba, por qué lo hizo, por qué hizo las grabaciones escondidas, si se trataba de una persona afín, ¿no? Pío López Obrador pues era una persona afín a él. Entonces, ¿por qué lo estaba grabando? ¿Temía que lo fueran a traicionar o estaba sirviendo a intereses de otras personas? Eso, digamos, es una pregunta que hay que hacernos. Pero además hay que preguntarnos de dónde proviene la filtración. Pues yo creo que proviene, ¿quién podría tener acceso a ese video tomado en forma privada por David León? ¿Quién pudiera tener acceso? Pues nada menos que los servicios de inteligencia del país, y no digo de los de ahora, sino de los que estaban antes, que han de tener una cantidad impresionante de información de los políticos, ¿sí? De su vida privada, de sus operaciones que hicieron en lo oscurito, es decir, una serie de informaciones que podrían sacudir todavía más esto que ya hemos vivido en los últimos días. Entonces, esa filtración a mí me parece una reacción de la clase política anterior, tratando pues de salpicar esta analogía que tú hacías muy bien acerca de la mierda, ¿no? Que se pone en el ventilador y que termina salpicando a todos los que están cerca. Pues bueno, lo que apostaban con esta filtración sin duda es también terminar salpicando a la clase gobernante, en este caso al presidente López Obrador. Lo lograron, pues yo creo que fue un buen golpe el que dieron. Ahora el reto de la autoridad es tratar de demostrar que esto fue legal. No se vale que solamente se deslinde y que diga que pues estas eran aportaciones, que lo otro sí es corrupción, pero lo de aquí es aportaciones, porque el hecho de entregar recursos en forma encubierta, pero además montos tan grandes, pues implica necesariamente un delito. Para empezar, evasión fiscal. ¿Cómo es que ese dinero se reparte en forma tan discrecional? Eso tendría que ser a través de transferencias para que quede un registro, para que la autoridad fiscal lo documente y se pague el impuesto respectivo, y que además quede la claridad del origen de ese recurso. Claro, creyéndoles el origen, ¿no? Porque obviamente los que sabemos quién es David León, pues sabemos su cercanía con el exgobernador Manuel Velasco, y eso nos lleva a sospechar cosas obvias, ¿no? Claro, habrá muchas suspicacias, y que si realmente tenía un origen correcto, un origen limpio, pues tuvieron que haberlo hecho de la forma correcta y no así, en forma encubierta, en sobres, en bolsas de papel. Bueno, ahí hay algo que la autoridad debe investigar, está obligada, ¿no? Y si quiere actuar en forma imparcial, pues tendrá que investigar a unos y a otros, ¿no? Entonces yo creo que, sintetizando lo que me preguntabas, yo creo que sí fue una maniobra política, la filtración de este video, y yo creo que acertaron porque terminaron salpicando a la actual clase gobernante. Raúl, pues te agradezco mucho tu tiempo y la información y puntos de vista compartidos con nuestro auditorio. Gracias y muy buenos días. Muy buenos días, hasta luego. Raúl Olmos, periodista, investigador del equipo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Saludo a través de la línea telefónica a la diputada local del Partido Movimiento Ciudadano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante del Legislativo Local, la diputada Remedios Olivera Orozco. Diputada, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy bien. Aquí, mira,
con el gusto de saludarte y de saludar a todo tu auditorio. El gusto es mío, diputada. Hace meses platicamos sobre el proceso para renovar la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Hubo procedimientos legales que los interesados interpusieron, que frenaron el propio proceso. Para la gente que no está al tanto de lo que sucedió y de qué sigue, ¿nos podrías actualizar un poco en qué va esto y cuándo va a renovarse la Comisión de Derechos Humanos? Claro que sí, Miguel Ángel, con mucho gusto. Bueno, pues es que es lamentable comentar que a más de un año de haberse emitido la convocatoria para la renovación del Ombudsperson, pues no hemos logrado como Congreso encontrar el consenso necesario para sacar adelante este nombramiento. Y bueno, han pasado muchas cosas. En un principio, la primera terna selecta, para quienes no tienen presente todo el procedimiento, pues no fue aprobada la terna, pero ninguna de sus integrantes, que eran 3 mujeres por cierto, logró los votos necesarios que se requieren para este tipo de nombramiento en el Pleno del Congreso. Estamos hablando que este nombramiento requiere de 17 votos al menos para poder ser nombrado como ombudsperson, es decir, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Y en esa ocasión, la persona que más se acercó a los votos obtuvo solamente 16, es decir, estuvimos a un voto de verlo logrado. Sin embargo, bueno, esto generó otras circunstancias, otros momentos que se vivieron o que se han vivido, porque se interpusieron algunos recursos legales, es decir, quienes no aparecieron en la terna fueron 2 personas quienes interpusieron un recurso legal para pues salvaguardar sus derechos políticos, en este caso sus derechos constitucionales. Esos procesos tardan en resolverse, y cuando tuvimos esa primera resolución que se nos quitó por ahí una traba jurídica que se llama, que estábamos suspendidos, teníamos suspendido el proceso. Cuando se quitó esa suspensión y pudimos volver a caminar en el proceso de la selección, pues propusimos otra terna, y esa terna todavía no sale pues al Pleno. Quiero decirte que en el Inter, bueno, para poder frenar el proceso legal, porque quienes se pronunciaron en contra, pues era porque no estábamos incluyendo primero al actual titular, porque sentía que sus derechos no estaban siendo considerados cuando tenía el derecho de poder ser reelegido. Entonces se incluyó esta persona para que el Pleno decidiera si se reelegía o no se reelegía. Sin embargo, tampoco obtuvo los votos necesarios. Fue un rechazo a su persona, pero ninguno de los otros 2 elementos que conformaban la terna logró los votos suficientes para ello. Bueno, pues entonces seguimos estancados porque nos hemos reunido como comisiones. Quiero decirte que las comisiones, no solamente la de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, quienes llevan la pauta, sino también la Comisión de Gobernación, Justicia y Poderes. Bueno, pues tenemos una terna que no lo ha logrado el consenso. Sin embargo, hemos venido trabajando. Es decir, ¿hay un dictamen con una nueva terna? Hay un dictamen con una nueva terna. ¿Que incluye a quiénes? Perdón, diputada. Que incluye 3 mujeres nuevamente, y que por algunas manifestaciones al interior de las comisiones deciden no sacarla al Pleno porque no hay una inclusión de un varón. Es decir, no queremos volver a tropezar con la misma piedra legal, de que volvamos a tener un recurso interpuesto por esa circunstancia. Pero no hemos encontrado otra vez el mecanismo para hacerlo. Quiero decirte que mi comisión he convocado ya en 3 ocasiones a la comisión conjunta y no ha acudido la comisión conjunta. Es decir, hay algo que impide que nos reunamos para sacar adelante el tema, y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. ¿Quiénes integran esta nueva terna? Esta nueva terna la integran 3 abogadas. Ellas son la licenciada María Guadalupe, ay Dios, espérame, tengo aquí el dato, son 3 Lupitas,
Las tres son Guadalupe. No tengo el dato aquí a la mano. Bueno, perdón, sí, pero ella esta terna era la que era de dominio público ya. Sí. ¿Cuándo se dictaminó esto? Esto ya tiene 5 meses. Y no se ha subido al pleno porque ninguna tiene los consensos necesarios. ¿Qué requieren? ¿Mayoría simple? Mayoría calificada, Miguel Ángel. Es decir, ninguna... 17 votos. 17 votos. 17 bueno, votos para poder si están los 25 presentes, ¿no? Sí, están los 20. No, aunque no estén los 25 presentes. Es calificada, no es... calificada, no es mayoría... de quienes no estén, 2/3 partes no como en el 2/3 caso partes. del crédito. No, aquí se requieren al menos 17 votos de los diputados que estén presentes, pero aun cuando no estuvieran los 20. Guadalupe Quijano, María Guadalupe Hinojosa y Erika Guadalupe. Erika Guadalupe, así es. Oye, y la que más votos en lo que has sondeado ha alcanzado, ¿como a cuántos llegaría? Pues ninguna, bueno, por lo que hemos sondeado, nadie reúne ni siquiera los 15 votos. Híjole. Entonces estamos sumamente entrampados. Hemos buscado la manera de reconformar esa terna para poderla sacar adelante. Y la otra comisión, te repito, no ha acudido a las 2 últimas, al menos documentadas, 2 últimas convocatorias. ¿Cuál es la otra comisión, la de puntos constitucionales? La de Gobernación, Justicia y Poder. ¿Quién la preside? La preside la diputada Blanca Livier Rodríguez. Osorio, sí. Pues bueno, ya le preguntaremos. ¿Crees que la política, en el sentido político electoral, se está entrometiendo en este nombramiento? Pues mira, originalmente no, pero yo creo que en la actualidad sí. Originalmente no, porque estábamos más lejos del proceso electoral. Sin embargo, pues cada vez que se acerca esto, pues todo se relaciona de alguna manera. Pero pues el tema de derechos humanos yo quisiera que lo guardáramos mucho en ese sentido, porque pues debe de estar alejado de todo interés político, porque representan los derechos de todos los colimenses, de todos los colores. O sea, los derechos humanos son para todos, independientemente de los colores partidistas. Y bueno, pues ahí está un trabajo pendiente que tenemos que seguir apuntalando, que tenemos que seguir trabajando y construyendo para pues que ya el tiempo, pues si de verdad se cumple, no sé, pasa este año, no tendríamos que irnos a una nueva convocatoria. Lo que no queríamos era eso, y seguramente si no logramos el consenso terminaremos con la emisión de una nueva convocatoria. Refleja algo muy negativo del legislativo local, que no se puede alcanzar un consenso en un tema que, como dices, nos afecta a todos, ¿no? Que es parejo, pues, para que no es... Debiera ser parejo para todos, así es. Y creo que sí, nos deja mal parados a todos, lo reconozco. Y bueno, pues tenemos que hacer un esfuerzo por lograrlo. Y ahora, bueno, pues después de otros descalabros que hemos tenido como grupos parlamentarios al interior, que es de todos conocido por otros temas, pues sin querer se siguen afectando los temas que son de todos. Diputada, pero ¿no habrá una defensora o defensor yo creo que debe ser mujer, ¿no? Por estos criterios constitucionales, ¿no? Sobre el reemplazo en los puestos en cuanto a género, pero bueno, esa es mi opinión, y porque hay mujeres, pero ¿no habrá una defensora o un defensor de los derechos humanos que tenga el respeto de todas las fuerzas políticas en el estado de Colima? Pues yo creo que sí, debe de haber no una, sino varios. Sin embargo, yo creo que han prevalecido otros intereses que no son el de sacar adelante este tema. ¿Desde cuándo tuvo que cambiar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos? Desde septiembre del año pasado. Hacías referencia a pues el momento que vive el legislativo, otros desencuentros. ¿Cómo calificarías el momento que vive el legislativo, y sobre todo de cara a los tiempos que se vienen en lo político? Pues las relaciones en el Congreso no han sido tersas en los últimos meses. Sin embargo, se han hecho esfuerzos porque se les retorne al estado de pues darle al legislativo más certeza, mayor trabajo regresar un poquito de lo que debió de haber
sido, de lo que empezamos, ¿no? Con alguna manera mayor consenso en algunos temas. Yo creo que tenemos que dejar de lado pues los intereses partidistas de cada quien y darle a la ciudadanía para lo que estamos ahí. Tenemos una obligación con los colimenses de buscar el bien general sobre los bienes, sobre los intereses partidistas y los intereses de grupo. Tenemos que buscar darle mayor estabilidad. Diputada, dentro de los temas relevantes que se han abordado en el Congreso local, uno de los más polémicos fue la aprobación de empréstitos de largo plazo para el Ejecutivo Estatal, que hemos relatado aquí, que parte, todo se complicó más por las condiciones en las que se aprobó. Eso le aumentó la tensión al hecho, pero al final algunos votaron a favor, algunos votaron en contra. Tú votaste a favor. ¿Algo que quieras decirle a la ciudadanía sobre tus razones para votar a favor de esta autorización de empréstitos de largo plazo? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo, como la mayor parte de los colimenses, le tengo a este tipo de empréstitos, a ese tipo de endeudamientos, aversión por naturaleza. ¿Por qué? Pues porque se ha abusado de este tipo de figura, se ha abusado de la confianza de los colimenses, nos han endeudado y no se han canalizado los recursos para lo que realmente se dice que fueron asignados. Entonces, pues, creo que nadie en su sano juicio estaría a favor de algo así. Sin embargo, en esta ocasión, las circunstancias que está viviendo el Estado nos obligaron a tomar una definición en cuanto, ¿qué es lo que motivó a Remedios Olivera a sumarse a algo por lo que siempre había estado en contra? Precisamente la circunstancia de la salud. Para mí es muy importante que los colimenses pudieran tener los elementos económicos suficientes para la dotación de equipos y medicamentos en el tiempo de la pandemia. Y lamentablemente, pues a pesar de que así se hizo, pues no se ha logrado. ¿Por qué? Pues disponer de esos recursos, porque todos sabemos pues los recursos que están interpuestos para que esto no sea por quienes de alguna manera tienen la convicción de que no van a ser utilizados para lo que fueron pedidos los recursos. Sin embargo, quiero decirte también que en el mismo dictamen hay una cláusula, hay una que señala que hay una comisión expresa para la vigilancia exclusiva del gasto de este recurso. ¿Qué quiere decir esto? Que además de las que ya están señaladas por la ley, en la ley de disciplina financiera, y además de la vigilancia del órgano que está expreso para ello, que como es el OSAFIC, además de eso va a haber un comité ciudadano en el que también la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, que preside el diputado Francisco Rodríguez, estaría presente junto con otros elementos de la sociedad civil para que den seguimiento puntual en tiempo y forma, no allá un año después cuando ya pasó y se tiene que auditar, no, sino en tiempo real en qué se puede disponer ese recurso y en qué no. Diputada, es decir, había un candado, Miguel Ángel. Esto también nos dio la confianza de poder dar un sí a ese crédito. Sí, que simplemente la propia labor de fiscalización debería de ser suficiente garantía de cómo se ejerce cualquier debería recurso de público, ser, ¿no? Pero sin embargo cuando se hace, pues el funcionario a veces ya no está y ya no hay manera o tardan los procesos de coerción para poder recuperar o para poder dar una sanción. Diputada, para entender lo político y cerrar ya este tema, tú en estos micrófonos hace tiempo, lo recordarás bien, más de un año yo creo, la primera vez que conversamos en estos mismos micrófonos, nos decías que buscabas apoyar el proyecto político del Ocho Morán desde el Congreso del Estado, que en términos políticos así entendías parte de tu labor ahí en el legislativo, y bueno, relacionado con esto, dadas algunas deslindes sobre esa decisión que ha hecho el propio alcalde del Ocho Morán, a mí me gustaría preguntarte, ¿se habló el tema? ¿Fue conflicto la aprobación del crédito entre tú y el alcalde del Ocho? No, particularmente entre él y yo no. Se habló en lo general, en los pros y los contras, no con el Ocho, sino con el equipo de Movimiento Ciudadano. Y nosotros de entrada, pues te digo que sí estábamos en contra. Tu servidora misma participó con Leoncio en otro momento en el Congreso del Estado, con una legislatura anterior, en contra de un manejo de crédito.
Sin embargo, se tuvieron que poner en balanza en esta ocasión, dentro de mi organización política, los pros y los contras, y finalmente a una servidora le dieron la libertad de tomar esa decisión. Es decir, ¿no lo platicaste antes con el alcalde? No, no lo platiqué. ¿Sabías que él no estaba de acuerdo, según expresó después de la autorización en estos micrófonos? He sabido su posición respecto a esto, te digo, lo he sabido, y para mí fue muy complicado tomar una decisión de esa naturaleza. Pero él no te la expresó. No me lo expresó. En este momento no me lo expresó. ¿Y su relación sigue bien? Tú como diputada y él como alcalde, los dos de MC. Por supuesto, nosotros respetamos nuestro ámbito de competencia y tratamos de seguir coincidiendo en donde es posible coincidir. Diputada, le respeto y le admiro su trabajo. Claro, ¿no? Y yo también en estas preguntas obviamente no entiendo que las decisiones como diputada son tuyas y de nadie más, nada más quería entender un poco. La responsabilidad es solo mía y te digo, me han dado esa libertad y trato de hacerme responsable de la misma. Diputada, algo que no te haya preguntado que quisieras agregar. Obviamente vamos a seguir muy atentos a todo el proceso para llegar a tener una presidenta o presidente de la Comisión de Derechos Humanos en términos de lo que marca la ley sobre los periodos que deben de estar al frente. Seguiremos muy atentos a ello, pero de ese o de cualquier otro tema, algo que no te haya preguntado que quisieras mencionar. Solamente agradecerte y bueno, invitar a la población a que use el cubrebocas. Fíjate que es un tema pues reciente, pero que yo considero que es muy importante que como sociedad colaboremos en ese tema para evitar la pandemia. Estamos pues convencidos de que es una manera de poder evitar los aerosoles cuando platicamos las personas y podamos pues contribuir a frenar esto que nos está causando ya mucha pérdida de vidas humanas. Diputada, muchas gracias por tu tiempo y muy buenos días. Muchas gracias a ti, estamos a la orden. Remedios Olivera, diputada local de Movimiento Ciudadano, platicándonos sobre el proceso para la renovación de la Comisión de Derechos Humanos. También abordamos sobre el crédito y cerramos hablando del cubrebocas. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Informe 24, yo les quiero agradecer que hayan estado con nosotros, que estén arrancando su semana con nosotros. Por favor, usen cubrebocas. Me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el lunes y el arranque de semana, el excelente lunes y el excelente arranque de semana que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron